Bienvenidos a mi canal de la razón a la fe. Como siempre, antes de empezar, pues nos encomendamos a la Virgen María, que es la patrona de este canal. En el nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Damos un beso a nuestra Madre del Cielo, otro beso a nuestro Señor Jesucristo, su Hijo. Y hoy os presento, otro día haré un vídeo, esta Virgen maravillosa, de un pintor italiano, Roberto Ferrucci me parece que se llama, y otros días cuento esta historia, que es la Virgen más reproducida del mundo. Su cara a mí me parece de una belleza maravillosa. Vamos a ponerla aquí. Entre niña y mujer, porque tendría unos 14, 15 años, cuando se desposó con San José. Otro día os cuento su historia, que es una maravilla. Vamos a ponerla aquí al pie de su hijo. Bueno, ya iba siendo hora de que yo volviera a hablar de la leyenda negra contra España. No hay otra leyenda negra, no hay leyendas negras contra Inglaterra, contra Francia, solo la leyenda negra es contra España. Entonces hay que combatirla muchísimo, pero mucho, porque aún sigue habiendo gente que se cree esa leyenda negra, que son todo inventos de nuestros enemigos en su momento y sigue siéndolo ahora. El mayor de ellos, Inglaterra. Pues hay que combatirla. Y para muestra un botón, en este caso más de 30 botones, porque voy a hablar de las universidades fundadas por España en América. Hay que recordar que el descubrimiento de América conllevó, en otros vídeos podemos hablar de ello, que los habitantes de esas poblaciones tuvieran el mismo derecho que los habitantes de la península, porque eran considerados no esclavos, sino súbditos. Y entonces en el testamento de la Reina Católica, ya hablaremos, se dice que se traten exactamente igual, con la misma dignidad, a esos habitantes de esas poblaciones. Y por lo tanto tenían derecho al mayor bien. ¿Y cuál es el mayor bien en esos momentos? Cosa que ahora está totalmente olvidado. La fe. La fe, que no hay otra, que es la católica. Por lo tanto, lo primero que dieron, que no lo tenían, no solamente lo tenían, sino que estaban prácticamente en prácticas diabólicas, ¿no? Entonces, lo primero que dio España es la fe católica. Ese es el mayor bien que puede tener una persona. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es salvarnos. Todos vamos a morir y después de la muerte solamente hay dos posibilidades: o la vida eterna o la muerte eterna. No hay otra. Por lo tanto, la fe verdadera católica es la que nos predispone, la que nos dispone a esa salvación eterna. Y eso es lo primero que da España. Es que eso no hay que olvidarlo. Cualquier historiador que hable de la conquista de América, del descubrimiento, etcétera, como queréis, de la liberación, porque se liberó allí de las masacres entre unos y otros, pues tiene que tener en cuenta la fe católica. Y en esos momentos eran los reyes católicos, que no es casualidad que se adjetiven católicos, los que dominaban, reinaban en España y en otras partes, fundamentalmente cuando se descubre América. Bueno, pues como botones de muestra de esto que estoy diciendo, después de la fe, que es el mayor bien, se preocuparon de su cuerpo y de su mente. De su cuerpo lo veremos posiblemente en otro vídeo, con los hospitales fundados,
y de la mente con la creación de las escuelas, universidades, etcétera, etcétera. Y vamos a ir comparando. Primero en este mapa vemos el de la izquierda. En la izquierda vemos el que está plagado de universidades. Todos ellos fundadas por España. Desde la primera, 1538, en Santo Domingo, hasta la última, en 1812, en San Carlos, pues más de 30 universidades. Y ahora vamos a ir viendo, comparando qué pasaba en Europa y qué hacían otros países con estas universidades, porque hay que, a diferencia de otros países que sí fundaban colonias, y esas colonias estaban fundadas fundamentalmente en los puertos, en los puertos, en el mar, o sea, en la costa, y no se preocupaban de otras cosas más que de extraer allí las riquezas. Ya iremos viendo, si no me da tiempo en este vídeo, en otros. España, al contrario, se preocupó, como estoy diciendo, de el alma de esas poblaciones, con la fe católica, y de la mente y del cuerpo. Y lo vamos a ir viendo. Vamos ahora a las universidades. Pero vamos a ir viendo, comparando en verde, en el color verde, voy a poner universidades fundadas por otros países. Y en negro, universidades fundadas, mientras tanto, por España. Partimos de 1537. ¿Por qué? Porque en 1538 se funda la primera universidad en Santo Domingo, fundada por España. Un año antes se acababa de fundar en Suiza, Europa, la Universidad de Lausanne, que es muy famosa. Bueno, pues en 1559 ya España tenía, cuando se funda la segunda universidad en Suiza, ya España tenía fundada 4 universidades en América. En 1583, cuando se funda la famosa Universidad de Edimburgo en Escocia, ya España, el 5 que pongo al lado, entre paréntesis, es que España había fundado 5 universidades. Es decir, cuando se funda la universidad famosa de Edimburgo en Escocia, es que esto hay que compararlo en años, tal, en Europa, que estaba plagada de universidades, era Europa, era en esos momentos lo más adelantado que había, pues ya España había fundado 5, pero es que seguimos. Cuando Francia funda su universidad, la Universidad de Estrasburgo, Francia en 1621, España ya había fundado 6 universidades. Al otro lado, no estoy hablando de la de Salamanca, etcétera, no estoy hablando de esas universidades, estoy hablando de universidades fundadas al otro lado, en la otra España, a mí me gusta decirlo así, en Hispanoamérica. Pero seguimos. Cuando se funda la Universidad de Harvard, la famosa Universidad de Harvard en Cambridge, en Gran Bretaña, España ya había fundado 15 universidades, o sea, en 1636 España ya tenía 15 universidades. ¿Veis el número que pongo aquí al lado? 15, eso significa que España ya había fundado 15 universidades. Entre ellos Santa Catalina en México, Javeriana en Bogotá, San Ignacio en Córdoba, San Gregorio en Quito, San Ignacio en Cuba, San Javier en Charcas, México, San Miguel en Santiago de Chile, San Borja en Guatemala, San Ildefonso en Puebla, México. La famosa Universidad de Harvard, que los ingleses la tienen, bueno, hacen bien, ¿no?, en consideración, ya España había fundado 15 universidades en Hispanoamérica. Pero seguimos. Cuando se fundó la Universidad de Yale en Gran Bretaña, en Connecticut, Gran Bretaña, España en 1701 ya había fundado 22 universidades. Me río porque es que, vamos, esto es lo que hay que decir. Esto es lo que combate realmente a la leyenda negra.
Cuando se funda la famosísima Universidad de San Petersburgo en Rusia, en 1724, España ya había fundado 23 universidades, que se dice pronto. Cuando se funda la Universidad de Princeton en Gran Bretaña, en 1746, España ya había fundado 28 universidades. Estamos comparando con Europa. Después veremos qué hacen estos países en otros sitios de sus colonias. Seguimos. Cuando se funda la Universidad en Gran Bretaña de Columbia y de Rhode Island, y España ya había fundado 30. Cuando se funda la Universidad de Moscú, España ya había fundado 30 al otro lado, estamos hablando al otro lado, no de la península, al otro lado. Cuando se funda las universidades de New Hampshire y New Brunswick, en esta última en Canadá, que la funda Gran Bretaña, fijaros, Gran Bretaña funda esta universidad en Canadá en 1785. España ya tenía 30 universidades en partes de Hispanoamérica. Y bueno, pues para terminar, por ejemplo, en Australia, Gran Bretaña funda la Universidad de Sydney en 1850. España estaba ya cansada de fundar universidades, 32. La de Melbourne también, en 1853. España ya había fundado más de 30 universidades. La de Bombay, fijaros que Gran Bretaña en la India funda la de Bombay y la de Madrás unos años antes, en 1857, cuando España ya había fundado 32 universidades. Y Francia, la de Argel, en 1909, España también estaba cansada. Y la de Portugal funda la de San Lorenzo Marqués de Mozambique, cuando España lo mismo, estaba ya... Esto es lo que hay que decir. Europa estaba plagada de universidades. Francia tenía París, Toulouse, Aviñón, Orleans, Grenoble. España, Salamanca, Palencia, Valladolid, Murcia, Alcalá, Lérida. Inglaterra de Oxford, Cambridge, Northampton. Portugal de Coimbra. Italia muchas, Parma, Bolonia. Alemania lo mismo, Colonia, Leipzig. Escocia, ya hemos visto, San Andrews, Glasgow. Bélgica, la de Lovaina. Suiza, la de Basilea, Zúrich, Dinamarca, Copenhague, etc. Estaba plagada. El único país que llevó esas universidades al otro mundo fue España, y muy pronto, ya hemos visto desde 1538, cuando otros países, pues ahora veremos, por ejemplo, en 1830 Francia conquista Argelia, ¿vale?, que permanece como colonia francesa hasta 1962, 132 años después. Pues sin demasiada prisa los franceses fundaron la Universidad de Argel en 1909, 79 años después de que empezó la conquista, cuando vemos que en España es prácticamente inmediato. Portugal comenzó la conquista de Mozambique en 1505 y fundó la Universidad de Lourenço Marqués, que la acabamos de ver, en 1968, 463 años después del comienzo de la colonización. Es verdad que estos dos países eran católicos, pero el catolicismo español de los Reyes Católicos se preocupó, era un catolicismo mucho más verdadero, porque se preocupaba de llevar, costándole sangre, sudor y lágrimas, de llevar la verdadera fe a otros países, no solo de América, estamos hablando de Filipinas, parte de Asia, etcétera, etcétera. Seguimos comparando, porque hay que comparar. Los ingleses fundaron la Universidad de Harvard 98, casi un siglo después de que los españoles hicieran lo propio con la de Santo Domingo. Un siglo después.
2 universidades fundaron los portugueses en África y 7 construyeron los ingleses en las 13 colonias de América del Norte, hoy Estados Unidos, la más antigua de las cuales es la de Harvard, que la acabamos de ver, 1636. 98 años después, insisto que la corona española inaugurará la Universidad de Santo Domingo, la primera en Hispanoamérica. Solo 3 universidades fundaron los ingleses en la India. Hay que comparar. Un territorio gigantesco e infinitamente más poblado que el continente americano en aquella época. Y ahora. No se conoce que el imperio alemán, que tuvo su imperio, en sus dominios de África, Asia y Oceanía, creara ninguna universidad. Bélgica no abrió ni una sola en el Congo. Comparamos España, la que única que tiene la leyenda negra, con otros países que no tienen leyenda negra, pero ya vemos qué hicieron por esos habitantes de otros países. Seguimos hablando de la preocupación de España no solo por la fe, que es la más importante, el espíritu, sino por el intelecto. En 1540 se crea en México, 1540, prontísimo, la primera biblioteca de América y se dicta el primer curso de filosofía en el Nuevo Mundo. 155 años después, repito, más de siglo y medio antes, que en la Universidad de Harvard se comenzara a enseñar esta disciplina, la filosofía. Siglo y medio antes que en la Universidad de Harvard, famosísima, los españoles se preocuparon de dar el primer curso de filosofía en el Nuevo Mundo. Siglo y medio es mucho tiempo. Más de 30 universidades, como resumen, fundaron España en Hispanoamérica. Las comparaciones son odiosas, dice un refrán, sobre todo para los que salen perdiendo con ellas. En este caso son otros países, no España. Pero esto no se dice, y esto hay que decirlo. Esas comparaciones son las que realmente demuestran sobre quiénes tendrían que ir las leyendas negras, no sobre España. Pero ya hablaremos en otros vídeos cómo se inicia la leyenda negra, etcétera, etcétera. Sigo leyendo un poco mis apuntes, que son muy interesantes sobre esto. Podría decirse que esta creación febril de universidades se debió a que España quería difundir y afianzar la doctrina católica. Efectivamente fue así, pero para realizar un juicio justo hay que saber que en Gran Bretaña, supuesto modelo universal de democracia, hasta 1829 el ingreso a la universidad estaba vedado a los católicos. Repito, hasta 1829 el ingreso a la universidad estaba vedado a los católicos en la supuesta democracia inglesa. Es decir, en Inglaterra los jóvenes católicos ni siquiera podían soñar con pisar una universidad. Mientras tanto hemos visto que desde siglos atrás, los habitantes de Hispanoamérica gozaban desde el primer momento del mismo derecho que tenía cualquier habitante en la península de asistir a la universidad. Mencionemos también que en la católica Irlanda, dominada por Inglaterra hasta 1873, el cuerpo docente debían ser obligatoriamente protestantes. En Irlanda, un país cuya población era mayoritariamente católica, el democrático Parlamento de Londres estableció que sólo los protestantes podían ser profesores universitarios. ¿Cómo se os queda el cuerpo? Pues eso. Así trataba Inglaterra a su colonia más cercana, no la más alejadas, y étnicamente más afín, los irlandeses, católicos.
Sigo. La constitución de la mayoría de las universidades hispanoamericanas estaba calcada del modelo de la Universidad de Salamanca. Las universidades hispanoamericanas estaban calcadas del modelo de la Universidad de Salamanca, que era una de las pioneras de Europa y una de las más importantes. Bueno, hasta aquí este primer vídeo. Haré otro sobre los hospitales. ¿Qué conclusiones sacamos sobre lo que hemos visto hasta aquí? Bueno, si hubiera objetividad, que no la hay, si hubiera objetividad, pues diría que España, cualquier historiador, no hace falta que sea historiador, cualquier mente razonable, diría que España se preocupó, sobre todo y también, después de evangelizar, insisto, que es el mayor bien. Eso solo se entiende el que tiene el regalo de la fe. Si no tienes el regalo de la fe, no puedes entenderlo, pero de nada te sirve todos los otros bienes, tus carreras, tus riquezas, tus estudios, tal, si no tienes la fe, la verdadera, la católica. Porque es lo que te va a permitir vivir en la otra vida. Por decirlo claro, porque en esta vida no te vas a quedar. Aquí no te vas a quedar. Vas a morir, como yo, como cualquiera, y después, en función de pues cómo haya sido tu vida, tus obras, vas a tener un juicio particular. Y en ese juicio, tu fe va a ser tu mayor garantía de salvación. Evidentemente, esa fe tiene como consecuencia unas obras. No somos protestantes. La fe sola no te salva. Pero sí es no sé qué ejemplo ponerte, pero si tienes el coche solo te lleva a otro sitio. Tienes que arrancar, conducirlo, ponerle gasolina y tal. Pero claro, el coche es fundamental. Porque aunque tengas gasolina y quieras arrancar, si no tienes coche, pues es la fe. La fe es lo primero. Es lo fundamental. Y eso es lo que llevaron los españoles, gracias a los reyes católicos, al otro lado del mundo. Y además de eso, se preocuparon de su preparación intelectual. Porque lo que se encontraron los españoles al otro lado del mundo fue diabólico. No fue un paraíso, tal, fue diabólico. Ya hablaremos. He hablado algo en otros vídeos, pero ya hablaremos. Y precisamente era diabólico porque les faltaba lo principal, que era la fe. Les faltaba a Cristo, la verdad. Y entonces, al faltar a Cristo, ¿quién ocupa ese lugar? Pues el diablo. Eso está clarísimo. Si tú no tienes a Cristo en tu vida, pues el diablo va a tratar de ocupar tu mente, tu espíritu y tu cuerpo, si puede. Bueno, pues entonces hasta aquí estos vídeos son muy necesarios para destronar a la leyenda negra, porque por desgracia hay muchos católicos, no estoy hablando de no creyentes, sino católicos que aún se creen muchas cosas de la leyenda negra. Entonces hay que estudiar, esto yo lo he sacado de libros, etcétera, y hay que estar preparado por si tienes que dar respuesta cuando te encuentres con tus amigos que te hablan de que España mataba millones, etcétera, etcétera. Tienes que estar preparado. Y este vídeo ha servido puede servir como ejemplo para luchar contra esa nefasta, diabólica leyenda negra. Propagada por algunos de estos países, Inglaterra, Bélgica, Francia,
que ya vemos lo que han hecho. Ellos sí que no hicieron nada en sus colonias. Eso sí que eran colonias, no eran súbditos, y por lo tanto los trataban prácticamente como esclavos. Bueno, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado como siempre, difundirlo, dar me gusta, comentarlo, si me gusta por esto, no me gusta por aquello, por lo otro, pero siempre ser activos en este canal, porque es un canal que necesita no solamente que haya un monólogo de este lado, sino que haya actividad por vuestra parte, bien comentando, bien difundiéndolo, porque esto es muy necesario. En estos tiempos es necesario formarnos a nosotros mismos para después estar preparados para dar respuesta de nuestra fe y todo lo que conlleva nuestra fe. Venga, pues mientras tanto, que Dios os bendiga.